Buenas tardes, vamos a dar comienzo a la segunda. Muy mal, ¿se escucha muy mal? ¿Ahora? ¿Se me escucha ahora? Hay que poner los dos, después me dice que se acopla, no se acoplan nada, funcionan los dos. Bueno, muy buenas tardes, vamos a comenzar la segunda sesión de esta quinta edición de las jornadas de Navidad, Dulce Navidad, y como viene siendo tradición y costumbre, la tarde del viernes está dedicada a las intervenciones de profesorado universitario. En esta tarde pues tenemos a un profesor de la Universidad de Huelva y a 3 profesores de la Universidad Pablo de Olavide. Podrían estar empatados, pero ya no lo están, porque la primera conferencia corre a cargo de la doctora María Losada Friend, que era profesora hasta el mes de julio de la Universidad de Huelva, pero ella con buen criterio ha decidido cambiarse a la Universidad Pablo de Olavide. Este año le vamos a pedir a los Reyes que el profesor Jorge Casanova también se venga con nosotros a la Pablo de Olavide, y entonces ya tenemos el grupo completo. La profesora Losada Friend pues tiene un currículo excelente en el cual no me voy a detener, porque ya saben ustedes que estas jornadas van un poco a uña de caballo, porque si no el receso navideño no se hace en el tiempo necesario y oportuno para degustar el vino y los pestiños que hay después. Así que sin más les voy a dejar con la profesora Losada Friend, que nos va a hablar de Washington Irving, precursor del retrato de las Navidades en Charles Dickens. Vamos a ponerlo. ¿Te dejo los gemelos? ¿Te he hecho algo, María? No. Creo que se oye bien. Sí, se me oye bien. Muy buenas tardes. Voy a empezar muy brevemente dando las gracias a los organizadores de esta jornada. El profesor Jorge Casanova y yo fuimos invitados hace mucho tiempo, en 2004, a una de las primeras jornadas que se hicieron en la Universidad de la Pablo de Olavide, y desde entonces somos honrados realmente cada vez que nos llaman y nunca dejamos de venir. Entonces nos gustaría dar, creo que va por los dos, nos gusta dar las gracias por estar aquí. Es un honor venir a Jerez, es un honor venir a una audiencia tan grande que está interesado en vivir la Navidad antes de que la Navidad empiece. Como habrán visto por el título, los dos nombres que aparecen en el título son nombres bastante conocidos. Uno es Washington Irving y el otro es Charles Dickens. Si yo preguntara en esta sala cuántas personas asocian a Irving con las Navidades, probablemente pocos dirían que sí, puesto que siempre asociamos a Irving con la Alhambra o con los cuentos de la Alhambra. Pero si digo el nombre de Charles Dickens, todo el mundo habla de las Navidades de Dickens. Y muy pocas personas saben que hay una conexión muy intrínseca y muy importante para explicar lo que Dickens hizo después de Irving, pero no mucha gente lo sabe, y eso es lo que intento explicarles hoy. La primera diapositiva que tienen es una de las ediciones que se hizo más bonitas por las ilustraciones que llevaron a adornar, a iluminar la obra que se llamaba Old Christmas, algo así como las Navidades antiguas, las Navidades pasadas, que es realmente lo que Irving quiere hacer durante todo este tiempo. Y si Irving quiso hacerlo, ¿por qué no lo consiguió? Porque sabemos que es realmente Dickens el que lo consigue. Pues porque muchas personas han hablado de él como si fuera el padre de la Navidad. Tienen ustedes ahí la segunda cita, que viene de 1988, es decir, casi de antes de ayer, que dice The Man Who Invented Christmas, básicamente el hombre que inventó las Navidades. Y todo eso viene porque ha habido mucha bibliografía y mucha crítica que lo han asociado, como ven ahí, a ser el responsable, el pionero en redefinir el sentido de la Navidad. Y decimos redefinir porque las Navidades, como explicará el profesor Casanova, ya existían antes. Lo que pasa es que había que sacarlas un poco del olvido, puesto que en el periodo puritano habían estado prohibidas. Y también se dice que Dickens fue el creador del concepto moderno de la Navidad. La Navidad con los árboles, la Navidad con el intercambio de regalos, con las felicitaciones, con el asado, con los cánticos, con el muérdago, todo lo que se asocia en la Navidad a Inglaterra. Y también el impulsor de la celebración a finales del 19. Este es Peter Ackroyd, que es uno de los mejores biógrafos, tiene un tomaco de Dickens impresionante y es muy, muy entretenido. ¿Por qué seguimos diciendo que Dickens fue el que creó la Navidad? Tienen ahí el manuscrito que existe ahora en la Morgan Library, que está en Madison Square, en Madison Avenue, en Nueva York, donde todavía mantienen lo que hizo él, el manuscrito que existe, que es solamente uno, y ahí es donde él da la clave para entender
cuáles fueron sus motivos al escribir. Ven ahí que pone A Christmas Carol, que se ha traducido como un cuento de Navidad, y dice que es un cuento de Navidad o un villancico de Navidad pero en prosa, y que además es un cuento, lo ven ahí, Ghost Story, que significa un cuento de fantasmas. Entonces la clave está en ver por qué se ha hecho tan famoso por ser navideño, pero por qué lo asocia a los fantasmas, y si se entiende esa clave se entiende el libro completo. Interesante saber también que todo el mundo se acuerda de Dickens por el libro del cuento de Navidad, pero Dickens había escrito muchísimo sobre la Navidad, ¿de acuerdo? Entonces escribió el cuento de Navidad, pero había hecho algo antes, que eran los famosos papeles de Pickwick, que es una novela muy divertida contando el club de Pickwick, que era un señor inglés que forma alrededor suyo una especie de círculo intelectual. Ahí aparece ya un personaje que está muy relacionado con la Navidad. Pero después, cuando él se dio cuenta del éxito que tenía, puso todos sus libros juntos y los puso en un libro que se llamaba The Christmas Books, que eso fue ya en el 52. Pero siguió escribiendo y siguió escribiendo en muchas series de revistas que se seguían publicando. Es decir, cuando se dio cuenta de la fuerza que tenía Navidad, hizo por hacer y por contribuir todavía más a la expresión de lo que existía. Entonces, lo hemos seguido manteniendo como el padre de la Navidad. Pero la pregunta sería, que es lo que le planteo yo aquí a ustedes, ¿es el único escritor que escribió sobre la Navidad en la época? Y evidentemente no, ¿vale? Si nos vamos atrás al siglo XVII, que el profesor Casanova nos hablará de ello, hay una obra muy famosa de 1652 en el que ya había ilustraciones, como ven ahí. El señor que tienen ustedes en medio es el que se llama Father Christmas, el papá Christmas, el papá Navidad, y está intentando convencer al señor que tienen ustedes en la izquierda, que es un señor que está a punto de sacar la espada porque no quiere que haya Navidad, mientras que el señor que está a la derecha es un agricultor que dice: nos gustaría que te quedaras con nosotros, ¿de acuerdo? De manera que el pueblo llano parece que quiere Navidad, mientras que el poder político parece que quiere quitarlo de en medio. Ya fue entonces una manera de reivindicar la Navidad, y tras ella hay muchas otras obras que necesitan ser explicadas. Hay una obra muy famosa del 18, que era el famoso periódico The Spectator, El Espectador, ¿vale? Y ahí recoge también otro personaje muy famoso que se llama Sir Roger, que habla de la Navidad. Y con ello ustedes se acuerdan de Walter Scott, porque todos sabemos dónde está Ivanhoe, que también puso una escena en otra obra que se llama Marmion. Y también conocen ustedes a Jane Austen, que resulta que en otra de sus obras, que se llama Emma, aparece también una escena muy pequeñita, muy cortita en la obra, en la que se habla de la Navidad. Es decir, la Navidad existía en el siglo XIX, ¿vale? Pero es Dickens el que realmente la promueve. Pero todo el mundo sigue olvidando que antes de Dickens, en 1820, resulta que Washington Irving había escrito uno de sus muchísimos bocetos, que se llama así, The Sketchbook, el libro de bocetos, donde hay un trocito en el que habla de las Navidades antiguas inglesas, ¿vale? Es interesante saber entonces que si ya existía esa rama interesada en reivindicar las Navidades, se consigue todavía más si se lee a Dickens con sus ilustraciones. Si alguna vez se compran ustedes el libro, y se lo deberían comprar en Navidad y regalárselo a alguien, es interesante conseguir una edición que tenga las ilustraciones, porque el libro no hace nada sin las ilustraciones. ¿Por qué? Porque lo consiguió ilustrar un personaje famosísimo del momento que se llamaba John Leech, ahí lo tienen ustedes, de origen irlandés, pero de Londres, que se hace muy famoso por ser un caricaturista extraordinario y un dibujante magnífico. Y Dickens tenía un sistema muy concreto de trabajar, era muy intenso cuando trabajaba, y cuando alguien le ilustraba el libro lo sentaba alrededor, le hacía leerse muy bien el capítulo y decía: todo lo que hay en el capítulo tiene que estar recogido en la ilustración. Por lo tanto, es muy bonito, los estudiantes lo hacen así, leerse el capítulo y mirar la ilustración, porque todos los detalles recogidos, y Dickens es muy detallista, van metidos en las ilustraciones. Ahí tienen también la primera edición, que de las 8 placas ilustradas que hay, esa es la primera, que es el baile de Fiswick. Ahora hablaremos de él. ¿Por qué nos interesa entonces hablar de estos dos autores juntos? Porque entenderemos la relación que había entre ellos, ¿vale? Cuando Irving publica en 1820, Dickens tiene 8 años solo, pero Dickens va creciendo, Irving va creciendo, y resulta que cuando Dickens escribe la primera obra, que es la tienda de las antigüedades, a Irving le gusta tanto que le escribe una carta y le da la enhorabuena. Y empieza un intercambio epistolar entre ellos, de manera que se hacen amigos. Incluso cuando Dickens va a América, va a su casa. Y en una de las cenas de su casa, que ha recogido el crítico que se llama William Morrow, le dice, se le ha traducido al español, que dijo delante de todo el mundo: les digo, señores, no me voy a la cama 2 noches de 7 sin llevarme a Washington Irving bajo el brazo a la cama conmigo.
y hace un juego de palabras, ¿no? Llevarse a Irving a la cama significa llevarse el libro de Irving, y con eso muestra como muchas veces leyó la obra de Irving, se la sabía muy bien, y por eso hay muchas conexiones que podemos poner juntos, ¿de acuerdo? ¿Qué atrae a Irving? ¿Por qué Irving se hace famoso en Estados Unidos? Porque Irving fue realmente el que empezó a ayudar a crear el sentido de la patria americana, ¿vale? Pero porque estaba sobre todo muy interesado en estudiar las raíces tanto de España, como ven ustedes ahí, como las raíces del pueblo americano. Entonces es interesante, si van ustedes a Irvington, allá en Nueva York, en Sunnyside aparece este monumento en el que ven ustedes a Irving en medio, donde dice que se le da, digamos, loa y alabanza por ser ensayista, por ser poeta, por ser viajero, por ser escritor, etcétera, etcétera. A un lado tiene a Boabdil, y acuérdense ustedes que a él le pidieron que escribiera la historia de Colón y que escribiera cómo se conquista Granada, y consiguió ver las raíces españolas, y por eso nos atrae tanto, y por eso puso España de moda en todos los viajeros románticos. Pero al otro lado tiene también a Rip Van Winkle, que es una de las novelas suyas más entretenidas, que cuenta la historia de un señor que vive antes de la Constitución, se enfada con su mujer, se escapa a las montañas y se queda dormido, y cuando se despierta han pasado tantos siglos que ya América es moderna. Y entonces en ese relato cuenta cómo Estados Unidos se está formando como una nación. Esa búsqueda de las raíces es lo que le hace ver a él cómo fueron las raíces de la Navidad, ¿vale? Y entonces lo que hace, saben ustedes que vino a España casi de embajador, o con cartas que lo asociaban con un embajador, pero también viajó mucho por Inglaterra. Y cuando va a Inglaterra se va a Birmingham y está allí 2 años. Y conoce, como estaba contactado con los mejores aristócratas del momento, conoce uno de los nobles del momento que vive precisamente aquí, en la que tienen ustedes a la derecha, Ashton Hall. Y en Ashton Hall se da cuenta de cómo viven los ricos, cómo viven los aristócratas, cómo mantienen ese sentido y cómo todavía quieren guardar de manera muy conservadora las tradiciones que tienen. Y entonces se le da la vuelta a la historia, como suele hacer, y todo lo que ve de manera real lo va romantizando y lo mete en una novela. Y crea este famoso Bridgewood Hall, ¿lo ven? Y ese es el sitio donde él cuenta su reencuentro con las Navidades. ¿Por qué nos interesa? Porque recuenta exactamente qué había pasado en las Navidades antiguamente y consigue reivindicar ese espíritu. Eso lo hace en este libro que se llama así, Old Christmas, que no es tanto Navidades antiguas, sino las Navidades pasadas, lo que había bueno de antes, y quiere verlo de una manera muy secuenciada, de manera que habla de las Navidades, habla del carruaje que lo lleva a la mansión, habla de la Nochebuena, lo que se dice en inglés el Christmas Eve, habla del Christmas Day, que es el día de Navidad, y habla de la cena de Navidad, que es lo importante. Y en ese trozo quiere de alguna manera una manera de hacerse famoso, y su libro tiene bastante éxito, tanto éxito que hicieron muchísimas ediciones, como ustedes pueden ver. No sé si descubren los detallitos, pero aparecen todos los elementos de la Navidad, tanto el muérdago como las vallas, como los distintos, no sé si se ve por aquí, los distintos momentos de, no se puede poner, los distintos muérdagos que aparecen en las ediciones que lo hacen famoso, ¿vale? ¿Por qué nos interesa saber qué es lo que contó al final de la novela? Porque al final de la novela ese narrador saca el interés, y esto es lo que dice: si pudiera de vez en cuando atravesar el velo de la misantropía, dar una imagen benévola de la naturaleza humana y conseguir que mi lector estuviera de buen humor con su prójimo y consigo mismo, verdaderamente no habría escrito en vano. Es decir, lo que quiero es que la gente se ponga de buen humor, que se dé cuenta que las Navidades son cosas buenas y que esté de acuerdo con el espíritu navideño y con él mismo. Y ese sentido del buen humor y de ir en contra de la misantropía es el hilo que va a arrancar a Dickens para ver a un misántropo, a un odiador, si quieren, de la humanidad, y a una persona que no puede soportar las Navidades. ¿De acuerdo? ¿Qué consigue Dickens? Cuando Dickens llega, a la hora de presentar su libro, tiene muy en cuenta todas estas claves. Y miren ustedes en la primera cita, tomada del prefacio primero en el 43, que fue cuando publica la obra, él lo llama el librito de fantasmas, ¿lo ven? Este librito de fantasmas surgió a partir de una idea que no ponga de mal humor a mis lectores consigo mismos, con los demás, con estas fechas o conmigo. Ojalá vague agradablemente el espíritu de la Navidad por sus casas y nadie desee dejarlo. Pero cuando se hace famoso el libro y empiezan a salir las ediciones y Dickens vuelve otra vez a recuperarla, todos sus libros de Navidad juntos, hace otra edición que ven ahí en 1852 y vuelve a repetir lo que él intentó hacer. Y dice: mi propósito fue, con el buen humor que la estación justifica, despertar pensamientos bondadosos y pacientes, nunca fuera de la estación en un país cristiano. Soy feliz de pensar que no me equivoqué, igual que Irving había dicho. ¿De acuerdo?
¿Qué vamos entonces en Irving si no conocemos la obra que pueda llamarnos la atención? Uno, tuvo tanto éxito que también lo ilustraron, igual que ilustraron a Dickens. Así es como empieza la obra, con ese prefacio. Estos dos, el artista Caldecott es muy famoso y el ilustrador Cooper, se hicieron muy famosos porque hacen una maravilla para seguirlo. Y entonces toda la parte del libro, no se la voy a contar entera, pero cuenta poco a poco qué es lo importante de esa tradición. Tradición número 1, en el primer capítulo, el hecho de que el aristócrata tenga bien ese día llamar a los pobres y dejarlos que participen en la famosa fiesta que tiene en su casa. El segundo, el carruaje. Ese es el momento en el que el narrador llega y ve muy poquito a poco todo lo que es el mundo normal y lo que se llama la clase social baja alrededor suya. Lo que es interesante de Irving es que lo ve siempre de manera muy aristócrata. Son muy agradables los cocheros, son muy agradables las sirvientas, pero están ahí. Y él lo cuenta de una manera muy distanciada, muy diferente a lo que era Dickens. Otro de los capítulos es el que se llama La Nochebuena, y en eso ven algo que también Dickens hace, colar poquito a poco alusiones de la Biblia o alusiones de personas santas que puedan dar de alguna manera bendición a esta fiesta, ¿no? Aquí hablan de San Francisco de San Benedicto, bendiga nuestra casa y nos libre del equipaje maligno o algo así. Pero también poco a poco aparecen los elementos que a Irving le llaman la atención porque siguen vivos en la tradición inglesa. Y es el famoso tronco grandísimo, que hay una tradición en que el tronco grande se ponía al principio de las Navidades y seguía quemándose para mantener el espíritu navideño. Ese sería el primero. Otro es el famoso muérdago, que saben ustedes que los ingleses lo cuelgan, de manera que si alguien antes de las 12 de la noche está debajo del muérdago, cualquiera que pase tiene derecho a darle un beso. Eso ha tenido todavía y tiene, ¿no? ¿Qué más hace en cuanto al día de Navidad? Lo pone como un día brillante y habla de la cantidad de luz que hay ese día y de lo importante que es. Si ustedes se leen esta Navidad, es que deberían leérselo, el libro de Dickens, verán cuántas veces pueden subrayar la palabra luz, porque aparece la luz en todos sitios. Todo está oscuro, pero aparece la luz, igual que la Navidad, ¿vale? Y después la parte de la cena es muy interesante porque nos da todos los detalles en ese recargamiento de riqueza y de buen humor y de buen ambiente que aparece en todas ellas. Por eso las ilustraciones nos demuestran no solamente las maravillosas viandas, sino los elegantes, los criados, etcétera, etcétera. Irving incluye aquí muchos, digamos, elementos culinarios que no aparecen en Dickens. Si ustedes saben, en la tradición inglesa era mucho más barato tomarse el goose, que es el ganso, que tomarse un pavo. Por eso cuando el pobre de Dickens, el famoso Bob Cratchit, llega a su casa y hay un pavo pequeñito, nos cuentan lo pequeñito que era el pavo y lo mucho que tuvieron que partirlo en trocitos para que todo estuviera, ¿de acuerdo? En Irving lo vemos muy diferente. Irving tiene un despliegue tremendo porque estamos en la aristocracia inglesa, ¿vale? Y esa es una de las diferencias. Otra parte muy importante que también veremos en Dickens es algo que se hace también mucho en Inglaterra y que se hacía, es el famoso bowl. Bowl es como un bowl que llamamos hoy, donde había una manera de meter bebidas calientes y mezclarlas. La mezclan aquí con el vino caro, le ponen especias, le ponen manzanas flotando, etcétera, etcétera. Y era uno de los grandes momentos de la cena inglesa. Y también era otra parte importantísima que se cuidaba como parte de la tradición, el meter historias de fantasmas. Por eso es lo que Dickens saca para hacer su obra, y sobre todo el vestirse de otras personas, hacerlo de manera divertida. Como ven aquí, el Father Christmas, ese papá Christmas está ahí, el papá Navidad, o Robin Hood y Lady Mary, ¿vale? Cada uno se vestía de una cosa. Pero también es esencial entender que el baile es una parte interesantísima en la que todo el mundo participa. Por eso también veremos un baile que aparece en la obra de Dickens, ¿vale? ¿Y cómo consigue Dickens engancharnos? Y yo les digo que si se leen el libro se van a enganchar, porque el libro está dividido en 5 partes. Cada una de las partes se llama en inglés, y lo ven ahí, se llama stave. Stave viene a decir como estrofa, por lo tanto considera realmente que es un villancico. El villancico empieza y va pasando, pero en cada uno de los villancicos, en cada una de las historias, aparece un espíritu. El primero es un fantasma, que es su antiguo socio, no sé si conocen la historia. El famoso protagonista se llama Scrooge, que si ustedes lo miran en el diccionario significa tacaño, antipático, y es un hombre que odia la humanidad, odia la Navidad, odia a todo el mundo, y es el primero. La suerte que tiene es que en el primer capítulo aparece su socio, el socio Marley, que está muerto, y el socio llega y le dice: si no tienes cuidado te pasará como a mí. Todas las definiciones que ven ustedes de los personajes de Dickens es que no tienen desperdicio, porque es tan exacto que nos da todo tipo de detalle. Miren ustedes cómo aparece descrito el fantasma. El mismo rostro, su mismísimo rostro. Marley con su coleta, el chaleco, el pantalón y las botas de costumbre. Arrastraba una cadena que le rodeaba la cintura. Era larga y se enrollaba él como un cinturón.
Estaba compuesta por cajas de caudales, llaves, candados, libros de contabilidad, escrituras, pesadas bolsas, todo ello forjado en hierro. El cuerpo era transparente, tanto que al observarlo y mirar a través del chaleco podía ver los 2 botones traseros de la levita. Y si ustedes ven la ilustración, es exactamente como lo describe Dickens. Este fantasma, porque es un fantasma, se aparece a Scrooge y le dice: aparecerán 3 espíritus y cada uno de ellos te va a enseñar una parte de tu vida. Y por eso se mantiene el interés, porque vamos viendo qué es lo que le pasa, cómo se transforma este villano. La segunda de las estrofas es el primero de los 3 espíritus, que es el famoso espíritu de las navidades pasadas. De manera que Scrooge se lo llevan volando hacia cuando era pequeño, ve lo triste que estaba, lo melancólico que era, cómo aparece a ser tan enfurruñado, y el único momento agradable de su vida era la Navidad, donde con su jefe, que es el que aparece aquí, bailaba, y donde tenía una novia a la que deja por dinero. Pero la recreación de ese baile, que está tomado también de los bailes que Irving había hecho, dice: las pantorrillas de Fezziwig parecían irradiar una auténtica luz, brillaban como 2 lunas en todos los pasos de baile. Y él ve, como un visitante fantasma, todo lo que está pasando y recuerda todo lo que había. Y le dice al fantasma: llévame de aquí porque me está dando muchísima pena. El fantasma lo deja, vuelven a sonar las campanadas y aparece el siguiente, que es el espíritu de las navidades presentes. Es un espíritu muy grande, ven ustedes, un señor muy afable, muy divertido, rodeado de abundancia, rodeado de la maravilla de la Navidad, y que trata a Scrooge de una manera muy benévola, que agradecemos después de lo triste que nos hemos quedado en el primero. Y así lo describe: se encontraba un jovial gigante de magnífico aspecto que sujetaba una antorcha encendida con una forma no muy distinta de la del cuerno de la abundancia, que mantenía alta, muy alta. Y si distinguen ustedes la cara de Scrooge, que aparece siempre en pijama con su sombrero, nos llama la atención porque se vuelve benévolo y va viendo la parte buena de la Navidad. Sin embargo, vamos pasando y llega el último de los espíritus. Da pánico leer ese trozo, porque significa el símbolo de la muerte, y todo en torno a él es frío y todo en torno a él es silencio, y este fantasma no habla nada, solamente va con el dedo señalando y le señala cómo se repartirían su ropaje, cómo se moriría un niño pequeño al que han ayudado, cómo se moriría él mismo, etcétera, etcétera. Y si ven ahí la frase: cuando llegó cerca de él, Scrooge se arrodilló, pues el propio aire por el que se movía este espíritu parecía difundir tristeza y misterio. ¿Qué ocurre? Que Scrooge se da cuenta de lo que ha sido su pasado, su presente y su futuro, y cómo podría acabar. Y recuerda el consejo de Marley: todo lo que hemos visto en el principio se vuelve a repetir al final. Y nos damos cuenta cómo se transforma, cómo es capaz de hablar bien, cómo es capaz de dar donativos, cómo es capaz de recoger a su socio, al chico que trabaja con él, y darle más propina y darle más dinero. Y por eso en el final de todo, que es el último capítulo, se pone tan contento que lo invita, y si ustedes ven la ilustración, lo invita con un bol de estos humeantes de vino, y está de alguna manera volviendo a ser una persona normal. Es la primera vez y la única que vemos a Scrooge sonriendo. Y es donde dice: viviré en el pasado, en el presente y en el futuro. Sus 3 espíritus actuarán dentro de mí. A Jacob Marley, bendito sean el cielo y la Navidad por todo ello. Y termina hablando y dando las felicidades de la Navidad a todos. Y con esto termino, ¿qué nos da Scrooge? ¿Qué nos da Dickens? ¿Y qué nos da Irving? Irving en 1820 escribe esta recuperación tan aristócrata de la Navidad, pero deja una manera de intentar volver a recuperar todos los elementos de la Navidad que pueden ser famosos. Y lo que hace Dickens de una manera muy muy inteligente es, en los años 40, esto se publica en el 43, intentar que en esos horribles momentos de Inglaterra, acuérdense ustedes que lo llamaban los 40 hambrientos, donde hay tantísima pobreza y tanta desigualdad, hace que un rayo de esperanza de alguna manera entre. El escritor George Orwell, que era muy político, no estaba muy de acuerdo con Dickens, porque dice: nos da una realidad edulcorada, y lo da. Pero lo cierto y verdad es que realmente supo contribuir a que realmente se impulsara la Navidad, se empezaran a hacer cosas que aparecen en la tradición y se llegara a ser algo que todavía hoy seguimos viviendo. Con lo cual, creo que eso es todo. Muchas gracias.